Buenas estudiantes y profesores. En el día de hoy nosotros continuamos el estudio de los elementos esenciales relacionados con la inferencia estadística. Nosotros en la conferencia pasada comenzamos el estudio de diferentes aspectos de la inferencia estadística fundamentalmente relacionados con el problema de estimación. Yo les comentaba que a partir de la conferencia pasada en adelante nosotros íbamos a trabajar con el problema inferencista basado en muestras, es decir, a partir de muestras sacadas de una población y tratando de hacer inferencias y tomar decisiones con respecto a una población determinada. Nosotros hoy vamos a continuar este trabajo, como les decía, basado en el análisis de las pruebas de hipótesis. Entonces vamos a ver a qué nos vamos a enfrentar hoy nosotros. Como ustedes pueden apreciar ahí, nosotros comenzamos el tema 4, que vamos a abarcarlo prácticamente en 2 conferencias, donde vamos a trabajar la introducción a las 2 cimas de hipótesis. ¿Cuáles serían los aspectos esenciales que nosotros veríamos en el día de hoy? Bueno, precisamente vamos a analizar los diferentes conceptos básicos que necesitamos para ver las probabilidades y la estadística. Vamos a ver a qué le vamos a llamar nosotros hipótesis nula e hipótesis alternativa. Vamos a centrarnos dentro de los posibles tipos de hipótesis que pudiéramos trabajar en las llamadas hipótesis paramétricas, comentaremos algo más adelante. Y dentro de estas hipótesis paramétricas, bueno, veremos las pruebas de hipótesis para la media con varianza conocida y desconocida. Nosotros vamos a seguir un principio general de la investigación científica que siempre es escoger la hipótesis más simple, capaz de explicar la realidad observada. Es decir, la razón que vamos a seguir para coger una hipótesis más simple es que es más fácil de contrastar empíricamente y descubrir sus deficiencias, lo que nos va a permitir a nosotros aprender de los datos con mayor rapidez y con mayor seguridad. Viendo estos elementos serán los que nosotros nos vamos a mover. Sí, existen muchos tipos de hipótesis estadísticas y pudiéramos estar trabajando varias conferencias relacionadas con hipótesis estadísticas. Nosotros vamos a abarcar alrededor de 2 o 3 conferencias relacionadas con este tema y vamos a ver las hipótesis o problemas de hipótesis más desde el punto de vista estadístico esenciales. Y el resto, bueno, sería un tratamiento muy similar al que vamos a ver aquí nosotros. Eso quiere decir que para empezar lo primero que tenemos entonces que conocer es qué entendemos nosotros por hipótesis estadísticas. Es decir, todo el mundo en su vida ha comentado o se ha hecho en algún momento ciertas hipótesis. Vamos a ver qué nosotros consideramos entonces hipótesis estadísticas. Una hipótesis estadística no va a ser más que una suposición que determina parcial o totalmente la distribución de probabilidades de una o varias variables. Es decir, cuando nosotros hagamos suposiciones con respecto a una variable en general poblacional, porque por supuesto estas hipótesis estarán hechas sobre una población y nos hagamos alguna suposición sobre su distribución, estaremos entonces en el caso de una hipótesis estadística. Contrastar una hipótesis para nosotros va a requerir comparar las predicciones que se derivan de ella con los datos observados. Cuando entonces exista cierta variabilidad o errores de medida, esta contrastación se va a hacer entonces desde el punto de vista estadístico. ¿Cuáles serían los tipos esenciales de hipótesis? Bueno, los podemos ver ahí. Es decir, dentro de los tipos de hipótesis que nosotros podemos definir, existe un primer tipo, que es aquellas que especifican un valor concreto o un intervalo para los parámetros de una variable. Y esto verán que van a entrar dentro del rango de las llamadas hipótesis paramétricas. Va a existir un segundo grupo de hipótesis de manera general, que son aquellas que van a establecer la igualdad de las distribuciones de 2 o más variables. Es decir, cuando tratamos de comparar 2 o más poblaciones con respecto a ciertas variables aleatorias. Y una tercera, como tipo general, que son aquellas que determinan la forma de la distribución de la variable, donde fundamentalmente este caso van a ser las llamadas pruebas no paramétricas, y en el caso del segundo tipo de hipótesis que estamos viendo ahí, bueno, sí estaremos oscilando entre ambas. Es por ello que nosotros queremos que ustedes conozcan que de manera general, cuando vamos a clasificar las hipótesis estadísticas, nosotros las vamos a clasificar en 2 tipos: hipótesis paramétrica e hipótesis no paramétrica. En general, existe un consenso entre un conjunto de pruebas a qué tipo de hipótesis pertenece. Para nosotros vamos a asumir hipótesis paramétricas, aquellas que en general se realizan sobre parámetros poblacionales, es decir, sobre parámetros de una distribución poblacional. Y aquellas hipótesis no paramétricas, bueno, cuando no ocurre esto. El límite entre ambas está bastante difuso. Existen criterios a favor o en contra de algunos tipos de pruebas si realmente pueden clasificarse paramétricas o no. Nosotros no vamos, o no es objetivo nuestro,
entrar en esa discusión, pero sí que ustedes conozcan, bueno, las ideas que se manejan con respecto a esto. Ahora, ¿cuáles serían las hipótesis que yo, de manera general, voy a formular? Sí, cuando yo tengo un problema de hipótesis, generalmente se formulan dos tipos de hipótesis. Una primera, como ustedes tienen ahí, que es la llamada hipótesis nula, o también la vamos a anotar como H sub 0, que va a ser la hipótesis que se contrasta. Generalmente va a contener la igualdad. Nosotros siempre le llamaremos nula porque el nombre de nula va a provenir de que H sub 0 representa la hipótesis que nosotros vamos a mantener, a no ser que los datos indiquen su falsedad. Y debe entenderse entonces en el sentido de neutra, es decir, el H sub 0 viene en el sentido de que ella es la llamada hipótesis neutra. La hipótesis H sub 0 nunca se va a considerar probada, aunque pueda ser rechazada por los datos. Por ejemplo, la hipótesis de que todos los elementos de las poblaciones A y B son idénticos puede ser rechazada encontrando elementos de A y B distintos, pero no puede ser demostrada más que estudiando todos los elementos de ambas poblaciones, una tarea que pudiera ser imposible. De manera análoga, la hipótesis de que dos poblaciones tienen la misma media pudiera ser rechazada fácilmente cuando ambas difieran mucho, analizando muestras suficientemente grandes de ambas poblaciones, pero no pudiera ser demostrada mediante muestreo. Es posible que las medias difieran en un valor pequeño, imperceptible, en un problema que nosotros tengamos de muestreo. En general, nosotros vamos a escoger la hipótesis nula por el llamado principio de simplicidad científica, que podríamos resumir diciendo que solamente debemos abandonar un modelo simple a favor de otro más complejo cuando la evidencia a favor de este último sea muy fuerte. En consecuencia con esto, entonces, en el primer tipo de contraste que nosotros analizamos ahí, respecto a los parámetros de una distribución, generalmente la hipótesis nula va a ser que el parámetro o el vector de parámetro es igual a un valor concreto que se toma como referencia. Cuando comparamos en el segundo caso, por ejemplo, poblaciones, H sub 0 es siempre que las poblaciones son iguales. Cuando investigamos, por ejemplo, la forma de la distribución, que sería el tercer caso que estuvimos poniendo ahí como tipo, suele ser generalmente la hipótesis nula que los datos son una muestra homogénea de una población simple, que pudiera ser una población normal, Poisson, etc. En general nosotros entonces vamos a seguir como metodología partiendo del principio de simplicidad que yo le estaba comentando y que va a primar fundamentalmente a la hora de escoger H sub 0. Si el problema que tenemos después corresponde a elegir entre dos hipótesis que para nosotros son equivalentes, entonces la metodología esta va a ser bastante discutible. Una vez que nosotros tenemos definida entonces una hipótesis nula, tenemos que a su vez implícitamente tener una hipótesis alternativa. Es decir, nosotros vamos a tener dentro del problema de pruebas de hipótesis una hipótesis alternativa como hipótesis que asumiremos al rechazar precisamente la hipótesis nula que nosotros estamos contrastando. Y por eso es que planteamos ahí que es la hipótesis que aceptamos implícitamente a rechazar H sub 0 y constituye su complemento. Es decir, nosotros vamos a asumir esta hipótesis una vez que rechazamos H sub 0. El problema en general de prueba de hipótesis va a constituir para nosotros un problema parecido a lo que se hace en un juicio. Es decir, yo tengo una persona que quiero condenarla porque asumo que tiene cierta culpabilidad en algo. Y por lo tanto yo no la condeno, es decir, asumo que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y lo que voy es aportando argumentos para tratar de convencer al jurado, al juez, a lo que sea, de que esa persona es culpable de lo que le estamos acusando. Eso es un poco el principio que se sigue en las pruebas de hipótesis. Es decir, nosotros planteamos una hipótesis referida a una población y entonces lo que tratamos de buscar algún mecanismo matemático, desde el punto de vista estadístico, para dar informaciones que me permitan a mí tomar una decisión con respecto de que si esos elementos matemáticos que yo aporto son suficientes para decidir si acepto o rechazo esa hipótesis. Si mañana nosotros nos dicen que a lo mejor llueve, cada uno implícitamente tiene un conjunto de aspectos que analiza para decidir quizás si sale con un paraguas o si sale con una capa. A lo mejor no basta con que le digan que dicen que va a llover, sino a lo mejor si usted se levanta por la mañana y ve el cielo completamente despejado, usted decide, a pesar de que le habían dado esa información, no salir con ninguna seguridad. Y eso ocurre también desde el punto de vista estadístico. Si nosotros vamos aportando elementos y buscamos un criterio que nos permita a nosotros tomar una decisión con respecto a cierta hipótesis planteada. Entonces, vamos a analizar cuál sería la metodología que nosotros seguiremos para tratar un problema de dócimas de hipótesis o pruebas de hipótesis desde el punto de vista estadístico. Y es la siguiente. Ahí ustedes tienen como un elemento de información que la metodología que nosotros estamos utilizando actualmente para el trabajo de hipótesis es resultado de los trabajos de algunos matemáticos como Fisher,
Neyman y Pearson entre los años 1920 y 1933. Y además hay algunos aspectos que también han cambiado con el uso de la computadora. ¿Cuál sería la metodología esencial? Bueno, primero, si yo me enfrento a un problema de hipótesis, una vez que yo haya obtenido la muestra de esa población, tenga todos los elementos que necesito para comenzar ese trabajo, lo primero entonces sería definir la hipótesis nula a contrastar, H sub 0, y la hipótesis alternativa H sub 1. Es decir, cuáles serían las hipótesis que yo voy a contrastar esencialmente. Una vez que tenga definidas esas hipótesis, entonces el otro elemento sería definir una medida de discrepancia, es decir, cuál sería la medida que me va a permitir a mí medir si esa información es buena o es mala, o hasta qué punto yo puedo confiar en ella. Y esa medida de discrepancia, a partir de los datos muestrales, por supuesto que la información que yo tengo va a estar basada en las distribuciones de los estadígrafos que nosotros analizamos en la conferencia pasada. Un tercer paso, una vez que yo tenga definido eso, sería entonces medir para mí qué discrepancia yo consideraría inadmisible con respecto a H sub 0. Es decir, qué discrepancia para mí ya es suficientemente grande para decir que H sub 0 no lo puedo admitir como algo que deba cumplirse. Y esta va a estar muy vinculada a un concepto que vamos a analizar nosotros, que es la llamada región crítica, que para nosotros la región crítica precisamente va a ser la región de rechazo de la hipótesis nula. Ese sería el tercer paso. Y por último, un cuarto paso sería ya tomar la decisión estadística y sugerir la práctica. En la mayoría de los libros ustedes pueden encontrar tomar la decisión estadística. Yo le agrego sugerir la práctica. ¿Por qué? Porque la decisión estadística que nosotros tomamos esencialmente es aceptar o rechazar la hipótesis nula. Eso, desde el punto de vista estadístico, sería lo correcto a partir de la información anterior. Ahora, eso repercute en el problema práctico que yo estoy realizando, que no necesariamente tiene que ser a favor de lo que estamos tomando nosotros como idea o en contra. Es decir, vamos a analizar eso después a partir de algún ejemplo. ¿Qué errores entonces nosotros podremos cometer cuando tomamos una decisión como esta? Es decir, ¿qué situaciones se nos pueden enfrentar? Y están resumidas en el grafiquito que ustedes tienen ahí, es decir, en esa tablita. Por la izquierda pueden analizar, que nosotros tenemos expresado ahí, la hipótesis nula, qué valores pudiera tener. Es decir, esos valores pueden ser verdaderos o falsos. Por supuesto que ese valor real yo no lo conozco, si no hiciera suposición, si no ya supiera qué ocurre con esa expresión que yo estoy analizando. Ahora, mi decisión pudiera ser o no rechazar la hipótesis nula o rechazar esa hipótesis. Si yo no rechazo la hipótesis nula y ella en la realidad es verdadera, por supuesto que yo tomé una decisión correcta. Sería como que yo, en el problema del juicio que yo les comentaba, que yo dijera que la persona es inocente y realmente lo fue. A esa decisión correcta nosotros le vamos a llamar 1 menos alfa. Y sería también muy relacionado con el nivel de confianza que analizamos en el problema de estimación. Ahora, yo pudiera rechazar H sub 0 cuando esa hipótesis realmente es verdadera, lo que implicaría condenar a la persona, si estamos hablando del problema de juicio, condenarla cuando ella realmente es inocente. Está claro que eso es un error. A ese error nosotros le vamos a llamar error tipo 1 y lo vamos a denotar por el valor alfa que ustedes tienen ahí. Por supuesto, ese error para nosotros sería el más costoso. Si estuviéramos hablando de juicio, lo más costoso sería para nosotros condenar a una persona y que realmente fuera inocente. Por lo tanto, veremos que ese error es el que generalmente nosotros vamos a controlar. Existe otro tipo de decisión. Puede ser que nosotros tomemos la decisión de rechazar H sub 0 cuando ella es falsa. Bueno, si hacemos eso, estamos también asumiendo una decisión correcta, lo cual sería, en el problema de juicio que les comentaba, condenarlo cuando realmente esa persona no es inocente. Y por lo tanto, estamos haciendo algo correcto. A esa decisión correcta, nosotros la vamos a denotar como 1 menos beta. Y en el caso de que rechazáramos o no rechazáramos H sub 0 y realmente ya fuera falsa, lo cual implicaría, siguiendo la idea del problema de juicio, que yo no lo condenara y esa persona realmente no fuera inocente, bueno, a ese error le vamos a llamar de tipo 2 y lo denotaremos por beta, que aunque es un error también, pero no sería quizás tan grave como el error alfa. Y para nosotros veremos que va a ser imposible disminuir ambos errores a la vez, a no ser que aumentemos el tamaño de muestra. Es decir, yo puedo disminuir la posibilidad de cometer esos dos tipos de errores
solamente si tengo mayor información sobre la población a la cual le estoy haciendo esa suposición. Ahora, desde el punto de vista matemático, entonces, nosotros la probabilidad de cometer esos tipos de errores la vamos a cuantificar. Para nosotros el riesgo alfa sería la máxima probabilidad de cometer error de tipo 1. Es decir, que ya lo vimos, que sería bueno rechazarla cuando ella es verdadera. Y el riesgo beta sería la probabilidad de cometer un error de tipo 2. A partir de aquí, desde el punto de vista probabilístico, podemos expresar esos riesgos, es decir, esos riesgos o esos errores que nosotros podemos cometer desde el punto de vista probabilístico, podemos representarlo de la siguiente manera. Y sería la que ustedes tienen ahí. Es decir, para mí, la probabilidad de rechazar H sub 0, dado que H sub 0 sea cierta, que es el llamado error de tipo 1, lo vamos a cuantificar en alfa. Lo que para nosotros alfa, de manera práctica, va a ser la probabilidad máxima de cometer ese tipo de error tipo 1. Y es la que nosotros le vamos a llamar nivel de significación. Y es el que vamos a controlar en cualquier tipo de prueba de hipótesis. En el caso del riesgo beta, que sería la probabilidad de aceptar H sub 0 siendo H sub 0 falsa, bueno, sería un error que se va a mover en dependencia del valor que realmente tenga el parámetro o la hipótesis que yo esté enunciando. Generalmente el valor de alfa, que es el que nosotros vamos a acotar, se va a trabajar con los niveles de significación, fundamentalmente 0,05, 0,01, 0,1, que son los niveles de significación más usuales que vamos a utilizar. Mientras más pequeño yo tome ese nivel de significación, entonces estoy acotando mucho más la probabilidad de rechazar H sub 0 siendo H sub 0 cierta, de manera tal de que a no ser que yo tenga una seguridad muy grande, no rechazaría entonces esa hipótesis nula. Teniendo entonces este punto de partida en el cual nosotros nos vamos a mover a la hora de realizar una prueba de hipótesis, nosotros podemos hacer pruebas de hipótesis de diferentes tipos. Nosotros vamos a trabajar en el día de hoy las pruebas de hipótesis paramétricas. No las vamos a agotar todas, ni siquiera con la próxima conferencia donde también nos moveremos en este sentido. Pero sí vamos a ver las principales pruebas de hipótesis desde el punto de vista paramétrico que nosotros vamos a realizar. Entonces vamos a definir ya más directamente a qué le vamos a llamar nosotros entonces hipótesis paramétrica. Y es la diapositiva que tienen ustedes a continuación. Como pueden apreciar ahí, para nosotros dócimas de hipótesis paramétricas van a ser aquellas hipótesis, como yo les había comentado anteriormente, que van a realizarse sobre parámetros dados, es decir, sobre parámetros de una distribución de probabilidad dada. Estas dócimas de hipótesis paramétricas, como son realizados sobre parámetros, tienen la siguiente forma general. Es decir, a partir de una hipótesis sobre un parámetro cita, es decir, vamos a llamarle al parámetro cita de manera general, yo voy a tener para un problema de simplificación tres casos fundamentales. Un primer caso que es la llamada hipótesis bilateral, donde yo, como hipótesis nula, supongo que el valor de cita es igual a un valor particular de ese parámetro, y como hipótesis alternativa, entonces, que es diferente. Es decir, ese es el llamado hipótesis bilateral, porque fíjense que a mí no me interesa si es mayor o menor, es decir, en cualquiera de ambos casos rechazaría la hipótesis nula. ¿Qué otros dos casos entonces nosotros tendríamos ahí? Bueno, los casos llamados hipótesis unilaterales, que cuando yo supongo, como hipótesis alternativa, que tengo el valor de ese parámetro es mucho mayor que un valor particular o mucho menor que ese valor particular que comparo. De manera general, se suele en alguna literatura expresar estos dos casos donde H sub 0 se sitúa como igual al parámetro, es decir, parecido al caso 1, de manera similar. En general son hipótesis equivalentes. La diferencia estará que cuando son iguales, la probabilidad de cometer error tipo 1 sí es exactamente alfa. Y en el caso, como el caso 2 y 3, entonces alfa sería la probabilidad máxima de cometer ese tipo de error. Entonces, teniendo estos elementos en cuenta, que son los elementos asociados a las pruebas paramétricas, es decir, sobre un parámetro de una distribución, nosotros nos vamos a centrar hoy en ver cómo nosotros podemos trabajar entonces el problema dirigido a los parámetros de una distribución normal. Es decir, nosotros durante estas conferencias nos vamos a centrar fundamentalmente en parámetros de las distribuciones conocidas por ustedes, es decir, aquellas distribuciones que nosotros estudiamos dentro del problema de estimación y dentro del problema de pruebas
de probabilidad o distribuciones de probabilidades que analizamos en el primer tema. Nosotros vamos a centrarnos en el caso de hoy en las pruebas de hipótesis sobre los parámetros de una distribución normal, en particular sobre pruebas de hipótesis sobre la media de una distribución normal. Es decir, vamos a centrarnos en qué hipótesis yo puedo formular con respecto a la media o valor esperado de una distribución normal. Por lo tanto, estamos asumiendo de hecho que la población en general a la cual nosotros vamos a trabajar es una población distribuida normalmente. ¿Cómo nos quedaría entonces estas ideas? Ahí ustedes pueden ver que nosotros vamos a ver las dócimas para los parámetros de una distribución normal, como yo les he comentado. Vamos a ver dócimas para el parámetro μ de una distribución normal y lo vamos a diferenciar en dos casos. El caso que conozcamos la varianza y en el caso que nosotros no conozcamos la varianza. ¿Cómo yo formularía entonces esta hipótesis? Vamos a ver el primer caso. Si el primer caso sería cuando yo formulo hipótesis con respecto al parámetro μ de una distribución normal donde conozco la varianza. Y los tres tipos de hipótesis corresponden con los tres tipos de posibles hipótesis que vimos anteriormente con respecto a un parámetro. Es decir, que la media sea igual a un valor particular o diferente, o que sea como alternativa mayor, mucho mayor o mucho menor que ese valor particular. Es decir, esas serían las tres posibles hipótesis que nosotros formularíamos a partir de ahí. Siguiendo entonces la idea que habíamos manejado, necesitamos entonces un valor para medir la discrepancia, es decir, un elemento que nos permita a nosotros medir la discrepancia partiendo de la muestra que tengamos para poder tomar decisiones con respecto a una de estas hipótesis. ¿Cuál va a ser el valor que nosotros vamos a tomar para esta discrepancia? Yo les comentaba que era un estadígrafo y si recuerdan, nosotros trabajamos las distribuciones de la media muestral para realizar estimaciones con respecto a la media y utilizábamos el estadígrafo Z. Bueno, ese precisamente, muy parecido, va a ser el estadígrafo de prueba aquí, que no es más que el valor, un estadígrafo llamado Z, asociado a la distribución normal y que va a estar formado por la media muestral menos el valor particular de comparación que voy a trabajar, dividido entre la desviación típica de la población sobre la raíz de n, donde n constituye el tamaño de muestra sobre la cual yo estoy trabajando para realizar la inferencia con respecto a la población. Una vez que yo tenga entonces medido este estadígrafo, necesito para poder trabajar el nivel de discrepancia, es decir, hasta qué punto yo voy a aceptar que ese estadígrafo tenga cierto valor para tomar una decisión determinada. Y esa llamada región crítica la tenemos a continuación. Y serían los casos en los cuales yo voy a tomar la decisión de rechazar H sub 0. Es decir, para mí la región crítica va a ser la región de rechazo de H sub 0. Si el estadígrafo que yo calcule está en esa región crítica, entonces yo voy a tomar como decisión rechazar H sub 0. Ustedes pueden ver ahí que el caso 1, la región crítica es que el módulo de Z, es decir, el módulo del estadígrafo que yo calculé, sea mayor que Z en 1 menos alfa sobre 2. Por lo tanto, al tener el módulo, esto me va a quedar dos intervalos, es decir, un intervalo por encima de ese valor y un intervalo por debajo del valor desde el punto de vista negativo. En el caso de 2 y 3, que son las hipótesis unilaterales, sí los estadígrafos estarían sobre una sola cola, por eso también se le suele decir prueba de una cola o prueba de 2 colas para el caso 1. Y ahí tomaremos la decisión a partir del estadígrafo que nosotros calculemos. Esos serían los tres casos relacionados con la distribución normal. Nosotros tenemos la posibilidad de buscar en tablas o buscar a partir de un software estadístico los valores de Z que nos permitan a nosotros calcular esas regiones críticas. También vamos a ver más adelante a partir de ejemplos cómo cuando realizamos este proceso en un software estadístico tenemos otra variante para tomar un criterio de decisión. Porque ¿cuál problema va a tener esta metodología? El problema va a estar que puede ocurrir que en cierta prueba usted acepte H sub 0 para un valor de alfa, por ejemplo 0,05, y cuando toma un valor de alfa 0,01 decida rechazarlo. Y bueno, estos casos, cuando lo hacemos de esta manera, muchas veces no son detectables esta situación. Hasta aquí entonces vamos a hacer un paréntesis y entraremos en la segunda parte a continuar analizando los diferentes aspectos vinculados también con algunos ejemplos donde podamos ver la aplicación de estas técnicas que estamos analizando.
Ahora vamos a analizar, partiendo de lo que yo les comentaba anteriormente, con respecto a la técnica a utilizar para el caso de una prueba de hipótesis con varianza conocida, es decir, sobre la media de una población con varianza conocida, que es el primer caso, quizás es más sencillo que nosotros podamos analizar. Vamos a ver cómo yo operaría con él. Quiero resaltarle que el primero es más sencillo y es un caso que pocas veces se da también. ¿Por qué? Porque si se fijan, para yo poder utilizar este tipo de trabajo necesito conocer la varianza poblacional. Y muy pocas veces se conoce, a no ser que yo tenga por experiencias anteriores algo que me confirme a mí que ese proceso de variación no ha cambiado a la hora de yo hacer el análisis que estoy realizando. Entonces vamos a analizar un ejemplo de cómo yo puedo aplicar esto, y sería el que tienen ustedes ahí. Fíjense que el ejemplo plantea que un fabricante sostiene que un galón de su pintura cubre al menos 400 pies cuadrados como promedio. Y entonces el MES, es decir, el Ministerio de Educación Superior, desea comprar una cierta cantidad para diferentes universidades. Es decir, el fabricante dice que su pintura por lo menos cubre 400 pies. Estamos claros que eso tiene una variación, eso no es exacto. Y en dependencia también de cómo se da la pintura, con qué tipo de mezcla se realiza, etc. Ahora, ¿qué vamos a realizar para tratar de comprobar algo parecido? Sería lo siguiente. Primero que se tomaron por ese muestreo 36 latas. Y estamos cayendo en lo que yo les comentaba en el problema de estimación. ¿Cuántas latas yo debo coger para que sea representativo? Eso depende de un problema económico. Está claro que yo podré coger las latas que me permitan a mí comprarlas y gastarlas sin que eso me represente una gran inversión. Y lo que sí me interesa es que sean tomadas de manera aleatoria las latas que voy a realizar. Esas latas, fíjense que cubrieron en promedio 385 pies cuadrados, no llegaron a 400. Si se hubieran pasado de 400, yo no necesitaría hacer un estudio estadístico para suponer si es menor, es decir, si no llega a esa cifra, porque la estadística no va a ser magia, la estadística no le va a decir nunca, si el promedio de pies cuadrados que completó fue más de 400, no le va a decir que en promedio va a ser menor. Lo que vamos a decir nosotros es si a pesar de que el promedio fue de 385 pies, eso lo puedo asociar a que no tengo todas las latas, sino hay latas que son un poquito menos y hay latas que son un poquito más. Y vamos a ver si esa diferencia con respecto al 400 es tan grande como para decidir que no se cumple lo que dice el fabricante y por supuesto entonces no comprarle esas latas. Fíjense que se plantea que por experiencias anteriores ya se conoce que estos tipos de pintura tienen una desviación estándar de 8 pies cuadrados. Es decir, ya sabemos qué desviación tiene el tipo de pintura que vamos a trabajar. Eso quiere decir que conocemos entonces la desviación estándar o varianza, en definitiva, si se conoce una, se conoce la otra, de la población. Veamos entonces que nos preguntan que desde el punto de vista estadístico, ¿qué decisión se debe tomar a un nivel de significación del 5%? Vamos a ver entonces qué nosotros podemos realizar o cómo sería el procedimiento para un tipo de problema como este. Fíjense que el nivel de significación alfa que nos están dando sería de 0,05 o también en por ciento de un 5%. Vamos entonces a seguir el procedimiento que analizamos al inicio. Primeramente sería plantear la hipótesis. ¿Qué hipótesis vamos a plantear? Bueno, como el fabricante nos plantea que su pintura al menos cubre 400 pies, para nosotros una hipótesis sería que el promedio de pies cuadrados que esa pintura abarca sería 400 o más. Y como hipótesis alternativa sería que es relativamente o de una manera significativamente menor que 400. Ese sería el planteamiento de mis hipótesis con respecto a ese parámetro. ¿Cuál sería el estadígrafo de prueba? Bueno, el estadígrafo Z, porque conocemos precisamente la varianza poblacional. Fíjense que ese estadígrafo calculado ahí, tenemos la media muestral, que es 385, el valor con el cual nosotros vamos a realizar la comparación, que es 400, bueno, la desviación típica 8 y 36 era el tamaño de muestra, por tanto su raíz es 6. Y obtenemos como estadígrafo de prueba el valor menos 11.25. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces con este estadígrafo de prueba? Bueno, veremos entonces cuál sería la región crítica que le corresponde a este tipo de problema, es decir, a este caso en el cual nosotros estamos trabajando, en relación con los casos que vimos al inicio.
Les mantengo el valor del estadígrafo para que lo vean, es decir, el valor del estadígrafo de prueba que era de menos 11.25. La región crítica entonces sería z menor que menos z en 1 menos alfa, como el alfa que nosotros obtuvimos es 0,05, entonces obtenemos un valor de z en 0,95 igual a menos 1.645, es decir, este valor, el estadígrafo z que obtenemos es menos 1.645. Eso quiere decir que nuestra región crítica sería todos aquellos valores de z que sean menores que menos 1.645. En concreto, yo rechazaría h sub 0 cuando el valor de z o el estadígrafo de prueba sea menor que menos 1.645. Como pueden apreciar ahí precisamente, menos 11.25, que fue lo que calculamos, cumple que es menor que menos 1.645. Nosotros decimos desde el punto de vista estadístico que cae en la región crítica. Por lo tanto, si cae en la región crítica, tenemos entonces como decisión precisamente estadística, rechazar la hipótesis nula. Si nosotros rechazamos la hipótesis nula, y al rechazar la hipótesis nula, por supuesto, estamos aceptando de manera implícita la alternativa, y es que el promedio de pies cuadrados que cubre es menor que 400. Esta sería la decisión estadística. ¿Por qué yo les he comentado ahorita que existe una decisión práctica? Porque ahora mi decisión práctica sería sugerir, partiendo de ese nivel de significación, que no se le compre la pintura al fabricante. Es decir, nosotros como sugerencia damos que no se le compre la pintura al fabricante. Quizá, ¿por qué decimos no una decisión definitiva? Bueno, porque a lo mejor se decide hacer una rebaja de precio y desde el punto de vista económico, bueno, conviene de todas maneras comprar ese tipo de pintura. Pero para nosotros, desde el punto de vista estadístico, no se cumple lo que se ha dicho en ese problema. Nosotros podemos hacer esto de manera manual. Queremos también que ustedes vean cómo podemos hacer esto usando el procesador estadístico, en particular esta gráfica, que sería el que nosotros vamos a trabajar durante todo el curso. Este procesador tiene implícitamente esta prueba, lo que no tiene considerada la posibilidad de un problema como este, es decir, un problema donde se conozca la varianza poblacional. Como ocurre tampoco, nosotros no, o ese software no lo tiene implementado. De todas maneras, yo quiero trabajar este mismo problema, suponiendo ahora que esta varianza que nosotros nos dieron fuera la varianza de la muestra. Que en este caso el cambio mayor va a ser en la utilidad de otro estadígrafo, que al igual que hicimos estimación sería el estadígrafo TD-Studio. Que aunque vamos a ver la teoría un poquitico más adelante, pero quiero ver este ejemplo porque en el StatGraphic un problema de prueba de hipótesis se puede hacer teniendo dos alternativas. Una como esta, donde yo no tengo la información de los valores de la muestra, sino ya tengo el resumen de la muestra y quiero realizar esta prueba, o pudiera ser partiendo de los valores de la muestra y entonces el software haría todo el cálculo completo. Vamos a ver entonces en el StatGraphic cómo yo pudiera implementar esto, suponiendo que la varianza que conozco no es de la población, sino de la muestra. Y lo tienen ustedes a continuación. Dentro de la opción Describe que ustedes tienen ahí, en el menú de opciones, nosotros tenemos una opción que dice prueba de hipótesis. Es decir, esa prueba de hipótesis, ahí nosotros podemos marcarla y entraríamos entonces a tratar de realizar una prueba de hipótesis con respecto a un cierto parámetro que nosotros querramos trabajar. Una vez que nosotros marcamos eso, tenemos la siguiente ventana que nos da las opciones siguientes. Fíjense que nosotros tenemos ahí una ventana que dice prueba de hipótesis y me aparece con respecto a qué parámetros yo pudiera realizar esta hipótesis. Fíjense que ahí tenemos parámetros con respecto a la media de una distribución normal, con respecto a la varianza de una distribución normal, con respecto a la proporción de una distribución binomial y con respecto a una variable con distribución de Poisson. Por defecto ella tiene como hipótesis, es decir, la hipótesis nula es que estoy comparando con el valor 0,5 en una muestra que tiene media muestral 0 y varianza muestral 1, y donde el tamaño de muestra es 100. Bueno, nosotros podemos cambiar esta información, por supuesto, para completarla con los datos del problema y obtendríamos lo siguiente. Es decir, marcamos aquí, vamos a hacer una hipótesis sobre la media, donde la hipótesis a comparar, el valor particular que voy a comparar es 400, la media muestral sería 385 y el valor de la varianza muestral sería 8, donde el tamaño de muestra sería 36. Una vez que yo realizo eso, entonces le damos a la opción OK y obtenemos la siguiente salida. Es decir, en la salida que tiene el StatGraphic con respecto a una prueba de hipótesis, fíjense que nos aparece el valor de la media muestral
385, es una breve información, nos da un intervalo de confianza a partir del cual nosotros consideraríamos una diferencia significativa o no, y nos plantea, bueno, la hipótesis nula, el valor alternativo menor que, porque recuerden que la hipótesis alternativa era menor que 400, que esto lo podemos cambiar implícitamente, tiene el caso 1, dándole al clic derecho nosotros podemos cambiar este resultado. Nos calcula el estadístico T, que está asumiendo ahora que la varianza está en la muestra, y nos da un valor de probabilidad. Este valor de probabilidad es el llamado valor crítico de la prueba, y sobre el cual yo también puedo tomar la decisión. Fíjense que ese valor es 1,78191 E a la menos 13. Eso significa que es 1,78191 por 10 a la menos 13. Es decir, este valor crítico me permite a mí también tomar una decisión con respecto a esta hipótesis. En general, si ese valor está por debajo del valor alfa o nivel crítico de la prueba, yo rechazo la hipótesis nula. Eso quiere decir que este valor crítico nos permite a nosotros saber hasta qué punto nuestra prueba es más fuerte o no. Porque fíjense que si ahora ese valor crítico fuera 0,04, entonces eso nos implicaría que este tipo de prueba que estamos realizando sería rechazada con un alfa 0,05, pero sin embargo sería aceptada con un alfa 0,01. Y nos explica un poco mejor cómo está funcionando la prueba que estamos realizando. El StatGraphy además agrega el llamado Stat Advisor, que no es más que un comentario con respecto a la prueba, y por eso les decíamos un poco que el StatGraphy era más didáctico, porque nos da una información con respecto a la prueba que nosotros estamos realizando. Fíjense que ahí plantea que, bueno, este análisis nos muestra el resultado del desarrollo de una prueba de hipótesis concerniente a la media de una distribución normal. Que las dos hipótesis que fueron probadas fue la hipótesis de igualdad, por eso les decía que es equivalente a mayor o igual, y como hipótesis alternativa menor estricto. Partiendo entonces de una muestra de 36 observaciones con una media muestral de 385 y una desviación estándar de 8. Al calcular el estadígrafo T, obtenemos menos 11.25. Y fíjense que plantea que como el valor crítico P para el test es menor que 0,05, entonces la hipótesis nula es rechazada a un nivel de confianza del 95%. Y la frontera de grado de confianza nos muestra que el valor que soporta μ para el dato, es decir, el valor de μ para el dato de la media, 387,253. Y para nosotros, aquellos valores que estén por debajo de 387,253 serán consideradas diferencias grandes. Y por encima de ese valor, bueno, serían asociadas a el muestreo que se realizó. Este sería el trabajo básico que nosotros haríamos con un problema de prueba de hipótesis relacionado con el parámetro μ de una distribución normal conocida la varianza. Ya entonces les he adelantado un poco qué pasaría si yo no conozco la varianza. Bueno, vamos a ver en definitiva cómo quedaría el procedimiento, muy similar, porque recuerden que la distribución normal y la t-de-Student son muy similares, es decir, la distribución t-de-Student también es una distribución simétrica, por lo tanto prácticamente todo se mantiene igual, simplemente que cambiaríamos el problema de z por la t-de-Student. Y lo tienen ustedes ahí a continuación. ¿Cuáles serían las hipótesis entonces? Bueno, las hipótesis se mantienen las mismas, es decir, no voy a comentar mucho más sobre eso porque son precisamente los mismos tres casos, porque estoy trabajando sobre el mismo parámetro μ. Lo que cambiaría entonces sería el estadígrafo de prueba, ahora sería una t que se distribuye como una t cuando sustituyo precisamente el valor de S, este que ustedes tienen aquí, que ahora sería la varianza muestral. ¿Cómo yo trabajaría esto entonces? Bueno, partiendo ahora de las distribuciones del estadígrafo T. Vamos a ver entonces cómo me quedaría la región crítica. Si fíjense que este estadígrafo es el mismo anterior, lo único que cambia es la S por sigma. Bueno, las regiones críticas son muy similares para los tres casos. Es decir, en el primer caso, bilateral, tenemos también el módulo de T relacionado con T en 1 menos alfa sobre 2. Ahora, recuerden que la distribución t-de-Student depende además de la probabilidad de los grados de libertad, y aquí los grados de libertad serían n-1, es decir, tamaño de muestra menos 1. Esa sería la idea que vamos a manejar para el caso de las regiones críticas. Una vez que tenemos entonces las regiones críticas definidas, fíjense que son las mismas, repito, las mismas anteriores, lo único que sustituimos z por t. Están dadas porque existe simetría, es decir, aquí también existe simetría. Entonces veremos
¿Cómo yo puedo aplicar, partiendo de esto, si cae en la región crítica, también por supuesto rechazaremos la hipótesis nula? Este sería el trabajo esencial que nosotros vamos a realizar. Ahora entonces pasaremos, para ir finalizando, viendo un ejemplo de cómo yo puedo aplicar esta técnica entonces también para un problema dado. Precisamente les comentaba que habíamos visto el caso anterior también vinculado a un problema como este, porque ahora lo vamos a ver desde otra variante. ¿Cómo yo puedo en el Star Graphic, entrándole los valores muestrales, que él me realice todo este tipo de pruebas y no teniendo ya los valores generales como indicamos anteriormente? Si ya yo no tengo ahora, yo lo que tengo son los valores de la muestra y vamos entonces a hacer todo el proceso partiendo del procesador estadístico. Y lo vamos a ver entonces en el siguiente ejemplo. Ahí ustedes tienen entonces el ejemplo siguiente. No tengo quizás recursos para someter a prueba un número mayor de pilas. Fíjense que esto sería un proceso destructivo. Toda pila que yo coja para someter a prueba es una pila que ya tengo que desechar. Eso quiere decir que yo voy a tratar de coger 5 pilas, una muestra pequeña. Recuerden que también les comentaba que la distribución T está muy asociada a muestras pequeñas. Y entonces con esas 5 pilas es con la que yo voy a hacer la prueba para tratar de ver si los comentarios que se están realizando tienen cierta razón o no. Vamos a ver qué fue lo que se realizó. Si se obtuvieron los siguientes resultados de tiempos de duración en horas, fíjense que fueron 18, 15, 19, 20 y 23. Esos fueron los tiempos de duración en horas que dieron esas pilas. Teniendo en cuenta entonces que la duración en horas de las pilas, si una distribución normal, me piden verificar la afirmación del vendedor a un nivel de significación de un 5%. Es decir, que yo analice con un 5% si este vendedor debe tener razón o no. Vamos a ver entonces el procedimiento. Primeramente, planteamos las hipótesis. Es decir, las hipótesis planteadas, como él plantea que por lo menos duran 20 horas, hacemos algo similar. Es decir, al menos 20 sería mayor o igual que 20, y como caso contrario, que es mucho menor que 20. Fíjense que les pongo como variante que es equivalente a decir que es 20 o que es menos que 20, porque el vendedor decía que sus pilas duran como promedio 20 horas. Por lo tanto, cualquiera de estos dos casos son casos equivalentes. Ahora el estadígrafo de pruebas para mí es un estadígrafo T. Estadígrafo T que yo voy a tomar como X media menos mu sub 0 sobre S sobre raíz de N, donde la media muestral es 19, si se calcula la media de los valores que teníamos anteriormente, obtengo 19, si le resto 20, que es el valor de comparación, lo divido entre los valores correspondientes de S y de N, obtengo como valor del estadígrafo menos 0,767. Fíjense que el valor realmente de la media es 19, eso implica que se quedó un poquito por debajo. Ahora lo que yo voy es a comparar si la diferencia que existe entre ese 19 y ese 20 es tan grande como para decir que realmente el tiempo de duración lo puedo considerar por debajo de 20 horas. Fíjense entonces que si yo esa media hubiera obtenido un valor de 23 o 24, si mi objetivo es que yo quería trabajar, poder demostrar de que la media es significativamente menor que 20, puedo desechar hacer la prueba de hipótesis. ¿Por qué puedo desecharla? Porque si mi promedio muestral me da por encima del valor de comparación, nunca voy a aceptar entonces que la diferencia está por debajo. Eso nunca va a ocurrir y por lo tanto no tendría sentido hacer una prueba de hipótesis en ese caso. Vamos a ver entonces, manteniendo como hicimos anteriormente el estadígrafo ahí de prueba, ¿cómo nos quedaría la región crítica? Bueno, la región crítica estaría dada por aquellos valores de T que sean menores que menos T en 1 menos alfa, punto y coma, N menos 1. Ese valor buscado en tabla, obtenemos menos 2.3. Eso quiere decir que nosotros rechazamos la hipótesis nula para todos aquellos valores de T que estén por debajo de menos 2.3. Y si se fijan, el valor calculado de T del estadígrafo T nos dio menos 0.767, lo cual no está en la región crítica. Eso quiere decir que al no estar en la región crítica, la decisión estadística que nosotros tomamos es
aceptar H sub 0. Es decir, para nosotros la decisión correcta sería aceptar H sub 0. ¿Cuál sería entonces la decisión práctica? Bueno, a ese nivel de significación nosotros consideramos que el vendedor precisamente puede tener razón y que son infundadas las quejas de los usuarios. Es decir, a lo mejor el problema está basado en el tipo de equipo al cual se lo pusieron, en qué condiciones pusieron a trabajar esas pilas, qué tiempo tuvieron guardadas esas pilas, en lo cual influyen también en su rendimiento. Es decir, podemos tratar de buscar la causa o analizar en otra razón que no sea la de la calidad de las pilas que está vendiendo el vendedor. Vamos entonces a ver cómo llegaría esto en el Star Graphic. Bueno, en el Star Graphic, primeramente, vamos a esta opción. Es decir, en vez de ir directamente ahí, como ustedes pueden apreciar, en la misma opción Describe, en vez de ir a test de hipótesis, vamos a donde dice valores numéricos, análisis de una variable. Es decir, la primera opción ahí que es el análisis de una variable. En general ahí nosotros podemos hacer todos los análisis relacionados con una variable y veremos que podremos hacer análisis, es decir, ahí mismo fue donde hicimos el análisis de estimación y entonces vamos a considerar también el trabajo de prueba de hipótesis en esa opción. Una vez que yo de esa opción, partiendo de la entrada de datos, yo tendría la siguiente opción. Nosotros, por supuesto que lo primero que tendríamos que hacer es entrar los datos en el procesador estadístico y tomar estas opciones considerando la variable que yo quiero analizarle la prueba de hipótesis. Dentro de las opciones que tiene el trabajo con una variable, que se obtienen marcando una opción que se considera ahí que es Tabular Option, donde nos da todas las opciones disponibles para el análisis de una variable, vamos a marcar el último, que es el que relacionado con prueba. Una vez que yo lo marque, bueno, obtengo la siguiente información. Fíjense que aquí, bueno, obtengo el test de hipótesis para duración, es decir, yo le llamé a esa variable dentro de el software estadístico, yo definí una variable llamada duración donde puse la duración de todas esas pilas. Nos dan la media muestral, que es 19, la mediana muestral, la calcula ahí en este caso, que es 19 también, es decir, en este caso coinciden, lo pueden verificar, y aplico la prueba T-de-Student, que nos da como prueba, valor en la prueba de hipótesis con respecto a la media igual a 20, y la alternativa menor que. Fíjense que el estadígrafo T calculado es menos 0,766965 y el valor crítico ahora es 0,242933, es decir, un valor crítico bastante grande. Por lo tanto, siendo consecuente con lo que yo les decía anteriormente, ahora ese valor crítico está por encima de 0,05, en el otro caso recuerden que era mucho menor, y por lo tanto, ahora sí no rechazo la hipótesis nula para un alfa igual a 0,05. Pero fíjense que teniendo en cuenta ahora ese valor crítico, ya yo estoy convencido que aunque yo hubiera tomado un alfa de 0,01, 0,1, en ninguno de ellos yo hubiera rechazado la hipótesis nula. Por lo tanto, es una hipótesis bastante fuerte partiendo del tamaño de muestra que tengo. Recuerden que también la muestra no es una muestra muy grande. Y estoy considerando entonces una prueba T. Si vemos el Stat Advisor, indica lo siguiente. Fíjense que le dice que esta ventana nos va a mostrar los resultados de 3 pruebas. Es decir, esta opción realiza 3 pruebas de hipótesis. La primera es la prueba paramétrica. Las demás nosotros vamos a comentar algo más adelante en otras conferencias. Pero dentro de las pruebas paramétricas, él aplica 3, pero la primera solamente es una prueba paramétrica, concerniente sobre la media de una población, donde la muestra proviene de una variable llamada duración, precisamente que fue el nombre que le pusimos. Fíjense que dice que el primer test es la prueba T con respecto a la hipótesis nula de que la duración de la media es igual a 20, contra la alternativa de que la media de la variable duración es menor que 20. Como el valor crítico P para este test es mayor o igual que 0,05, no rechazamos la hipótesis a un nivel de confianza del 95%. Sí, fíjense cómo esta prueba nos da bastante fuerte. Él inclusive pone 3 pruebas para que usted vea la robustez que tiene el problema que usted está analizando. Es decir, realiza 3 pruebas y usted puede comparar dentro de las 3 pruebas qué decisiones se toman entre las 3. En el caso particular del problema que estamos planteando, en las 3 pruebas se acepta, es decir, no se rechaza la hipótesis nula. En general se dice
¿Se rechaza o no se rechaza? Porque recuerden que habíamos comentado que precisamente una hipótesis nula no puede ser demostrada. Es decir, se demuestra si tuviera todos los valores poblacionales. Fíjense que nosotros entonces, hasta este momento, vimos los elementos esenciales relacionados con el trabajo de prueba de hipótesis. Es decir, el trabajo con las pruebas de hipótesis es un trabajo bastante común, aunque en general el problema paramétrico en mucha literatura se dice que se resuelve con el problema de estimación. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros rechazamos o aceptamos esta hipótesis nula, muy relacionado con las estimaciones por intervalo que nosotros vimos en la conferencia pasada. Es decir, si se nos van los valores de la muestra, o el valor, por ejemplo, en el caso de la media, el valor de la media muestral está contenido en el intervalo de estimación que nosotros le realizamos si hiciéramos una estimación por intervalo al parámetro poblacional, mientras esté dentro de ese intervalo, normalmente se acepta H0. Cuando esté por fuera, se rechaza. Y serían los márgenes de aceptación que nosotros tenemos en un problema determinado. Fíjense que para nosotros una distribución normal, recuerden que depende de la media mu y de la varianza sigma cuadrado. Bueno, yo puedo también formular hipótesis con respecto a la varianza, lo que ya eso lo veremos en la próxima conferencia. Hoy quisimos centrarnos primero en la teoría de prueba de hipótesis para que ustedes entiendan el principio básico de esta metodología y comenzamos a ver estas pruebas de hipótesis para el caso de un parámetro que en este momento fue la media de una población normal. Nosotros más adelante seguiremos viendo algunas pruebas de hipótesis con respecto a otros parámetros y además analizaremos algunos de los tipos de pruebas de hipótesis no paramétricas, pero en todos los casos la metodología general es la misma, es decir, se mantiene el mismo trabajo, siempre formulamos una hipótesis nula, una hipótesis alternativa y buscamos los niveles de discrepancia, que son los elementos fundamentales, los aspectos esenciales que van a cambiar de una prueba a otra. Es decir, el estadígrafo que yo maneje y el margen de discrepancia que voy a utilizar para tomar una decisión u otra. Espero entonces que les haya llegado los aspectos esenciales, que lo hayan interiorizado y que vean en la literatura los elementos esenciales, es decir, vean en la literatura cuáles son los aspectos esenciales que se resaltan ahí para que los comparen con los vistos en la conferencia. Por lo tanto, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima conferencia para continuar el trabajo con las pruebas de hipótesis.